Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Araceli Ardón es licenciada en Comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Ha realizado cursos de posgrado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Harvard, así como un diplomado en Patrimonio Cultural por el Museo de América en Madrid. Ganó el primer lugar del Premio Nacional Rosario Castellanos en 1988. Fundó la editorial Comunicación del Centro. Ha publicado 6 libros de narrativa, biografía y compilación de ensayos. Ha prologado y editado 20 libros y ha publicado en Estados Unidos, Canadá y Panamá. Es profesora de literatura en universidades de México y Estados Unidos. Ha participado en 9 organismos sin fines de lucro cuyo objeto social es cultural. Obtuvo la medalla Junípero Serra por sus aportaciones a Querétaro, otorgada por el Congreso del Estado en 2006. En Estados Unidos fue reconocida con la membresía honorífica Sigma Delta Pi por su contribución a la difusión del idioma castellano. Desde 1988 ha fundado o participado en organismos sin fines de lucro dedicados a la promoción del arte y la cultura, tales como Amigos del Museo de Arte de Querétaro, Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, Consejo Consultivo de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, Asociación Exatec, Seminario de Cultura Mexicana, Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Querétaro, Encuentro de Poetas y Narradoras Lumbre entre las Hojas. Ha dirigido el Museo de Arte de Querétaro de 1999 a 2006 y el Centro de las Artes de Querétaro de 2016 a 2018. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este anecdotario de TVWAC. Gracias por permitirnos estar con ustedes. También le damos con mucho gusto la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Araceli Ardón, una artista, promotora del arte, promotora de la cultura y promotora del español. Ahorita nos va a platicar ella. Araceli, bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto. De verdad, un placer enorme verte, aunque sea a través de este cristal. Sí, lástima, pero bueno, aunque sea así, ya vendrán tiempos mejores, no sé cuándo, pero ya vendrán. Ya vendrá, nos tenemos que cuidar. Sí, sí. Pero bueno, vamos, aunque sea la tecnología nos permite imaginarnos que no estamos lejos. Araceli, he dicho hace un momento que, tu trayectoria en el mundo del arte y la cultura, no solo en Querétaro, es muy vasta, muy importante, pero no sé si te parezca que hablemos de tus trabajos para promover el español en Estados Unidos, sobre todo, si no estoy equivocado. Platícanos de esa faceta y cómo llegas a ella. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, yo era profesora de preparatoria aquí en Querétaro, con una organización internacional en cuyo consejo participé durante unos 25 años, que una de las organizaciones, de las instituciones con las que tuvo mucho trabajo a lo largo de todo este tiempo fue la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta institución, que ya no existe, se llamó Inter-American University Studies Institute. Era una institución que vinculaba las universidades de los Estados Unidos con la UAQ y otras instituciones de Querétaro. Allí comencé a dar clases de español como segundo idioma. Y cuando nos fuimos a vivir a Boston, mi marido y yo, tuve oportunidad allí de continuar mi capacitación y mi experiencia para dar clases de español, literatura. Y en los últimos años hace ya 12 años, fui profesora de la Universidad Westmont en California, donde me consideraron escritora en residencia, así se llama ese título, Writer in Residence, y ofrecía también talleres de escritura de español, para estudiantes de segundo idioma. Hay que considerar que de un país que tiene más de
330, algo así, millones de habitantes, la asignatura de idioma extranjero que toma la mayor parte de los estudiantes universitarios es español. Es decir, que hay en Estados Unidos más de 1 millón de estudiantes de español como segundo idioma. Y esto ofrece miles de posibilidades a quienes hablamos nuestro idioma. Para que, por ejemplo, los libros escritos en español sean leídos por estos lectores que no son hablantes nativos, pero han adquirido el idioma y el gusto por comprenderlo, por leerlo. Una enorme cantidad de libros en español se vende cada año, hablo de millones, en las librerías de los Estados Unidos, o se distribuye mediante los últimos avances tecnológicos de audiolibros o de libros electrónicos, podcasts, canales de radio, de televisión en español. Ahí tenemos un mercado muy grande y pues sí, por fortuna me ha tocado ser promotora del español en los Estados Unidos. ¿Y cómo es, Araceli? ¿Qué experiencias de satisfacción te ha dejado esa trayectoria? Que es, es tu lengua, además escribes, eres creativa. ¿Cómo recuerdas algunas experiencias de gente que se enfrenta al aprender la lengua es apropiarse de otra cultura o por lo menos acercarse a ella? Sí. ¿Qué recuerdas de gente? Me imagino que también hay personas cuyas familias son de origen mexicano o de otros países, sí, que también se acercan sí, al español para hablarlo, disfrutarlo más, digamos. Ahí que sí, compártenos alguna anécdota. claro que sí. Entre los estudiantes universitarios que he tenido a lo largo de los años, que yo creo que son como 1,500 estudiantes en grupos pequeños, pero fueron muchos años de dar estas clases. Hasta diciembre del 2019 me tocó todavía darles clases presenciales aquí en Querétaro. Entre ellos hay muchísimos cuyas raíces familiares son de América hispana. No solamente tuve chicos de origen mexicano, sino también de muchos otros países americanos que buscan en el idioma un encuentro con su pasado, con sus ancestros, y tratan de conquistar otra de las áreas de sí mismos que tienen, digamos, un poco oculta. Uno de los aspectos que a mí me fascina de este trabajo es pensar que de estos cientos de muchachos, que muchos de ellos vienen a México, en particular a Querétaro, y como te digo, en las aulas de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la Facultad de Lenguas y Letras, hicimos muchísimos años estos intercambios, estos apoyos que le daba estas instituciones a la universidad, porque no venían de una universidad de Estados Unidos, venían como de 15. Entonces, estos chicos, cuando ya terminan sus estudios y se incorporan a la vida laboral, se vuelven aliados de México. Ven la manera de importar desde Estados Unidos productos mexicanos, o se interesan por lo que ocurre en México y rompen un paradigma que en los últimos años, con la presidencia de Donald Trump, que por fortuna está concluyendo, Donald Trump y su equipo trataron de generar una muy mala imagen de México. Y nos dijo en sucesivas ocasiones que éramos violentos, delincuentes, violadores, narcotraficantes. Estos muchachos que han vivido en Querétaro, que se hospedaron con familias a las que después con el tiempo consideran su más cercana familia, es algo muy interesante que
llegan a sustituir emocionalmente a su familia estadounidense por su familia mexicana y vuelven a Querétaro con frecuencia y se casan. Muchos de ellos se han casado con chicos mexicanos y han formado familias bilingües, biculturales, donde los puentes entre las naciones son del corazón. Y repito, muchos de ellos llevan a cabo acciones dentro de su espacio de trabajo a favor de México, rompen prejuicios, nos miran con cariño, nos miran con respeto, admiran nuestra cultura, porque estando aquí aprenden historia, cultura, gastronomía, música de México. Aprenden a bailar nuestros ritmos y van a las fiestas de la abuela, cantan las mañanitas, aprenden a hacer enchiladas o viajan por toda la República, dejando también una derrama de beneficios económicos a las familias que los reciben y las empresas de hotelería y turismo que les hacen los traslados o que les ofrecen todo tipo de servicios, porque estos chicos se quedan aquí un semestre completo. Entonces es algo benéfico en todos sentidos, por donde quiera que lo veamos. Aprender otro idioma abre muchas puertas al entendimiento. Los neurólogos dicen que cuando se hace una autopsia, en particular cuando se estudia el cerebro de alguien que habla más de un idioma, se ve que tiene más ramificaciones y que tiene más conexiones neuronales que los monolingües. Y dicen otros que hablar otro idioma es adquirir un alma diferente. Y yo lo veo en mis amigos que son bilingües o trilingües, cómo adoptan una actitud distinta cuando hablan en italiano que cuando hablan en francés o en inglés, incluso en chino, porque se enseña en las clases de ese idioma no solamente, digamos, el acento, la pronunciación, sino incluso aspectos de tipo cultural, las ceremonias, ya sabes, la gente que estudia japonés aprende a hacer las ceremonias y a entender la cultura japonesa e incorporar los principios de la filosofía asiática a su vida diaria. ¿Qué es lo que más les gusta del español, de la literatura en lengua española? Digo, algunos, has tenido cientos de alumnos, pero algo que recuerdes que les llama la atención. Sí, fíjate que comprenden bien la poesía, porque los grandes autores como Neruda, los que han sido premios Nobel, Octavio Paz, muchas veces tienen una línea de seguidores, un grupo de lectores mucho más nutrida, ese grupo en el resto del mundo que en México. O sea, yo veo con tristeza que los mexicanos no leemos mucho a Paz, no lo apreciamos como se merece. Ese gran literato que obtuvo en buena lid un premio Nobel de Literatura. No hemos vuelto a tener otro premio Nobel de Literatura fuera de Octavio Paz. Y mis estudiantes estudiaban a fondo Piedra de Sol o todos los poemas de La llama doble, de Águila o Sol, de estos textos fundamentales de la vida, porque además reflejan las diferentes etapas que vivió Octavio Paz. Yo me doy cuenta, por ejemplo, de la influencia de la India en sus textos, tanto de tipo ensayístico como poético. Paz se dejó influir por el yoga, por la cultura, la comida, la manera de ver, digamos, esa dimensión espiritual que él vivió en la India, donde se enamoró de su segunda mujer, de Marie José, que fue su compañera hasta el último día. Y además, y después la presidenta de la Fundación Octavio Paz. Perdón, te interrumpí, pero recordando esa faceta o esa etapa productiva de Octavio Paz, cómo
trae al español para nosotros todo el erotismo al que palpó allá en la India. Es una delicia realmente, ¿eh? Qué bueno que lo estén leyendo por allá. Y qué malo que aquí se lea poco. Sí. ¿Sí? Octavio Paz se lee más en el extranjero que en México. Se lee más en traducciones o hacen el esfuerzo, japoneses, franceses, rusos, chinos, de tratar de entender los conceptos que Paz maneja en español, en traducciones o en el mismo español. Eso. Los que te digo que son estudiantes de español como segunda lengua hacen un esfuerzo enorme por comprender la riqueza tanto de significados como de todas estas metáforas, todas estas figuras literarias que emplea Paz, por hablarte de uno de los muchos escritores nuestros que enriquecen la vida académica y también la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Fuentes, por ejemplo. Fuentes es un autor muy leído en otros países. Fue mi profesor. Tuve la suerte de estar en sus clases en Boston en el año 84 y en el 85, y es uno de mis, pues es una de mis influencias más claras, porque Fuentes me ayudó a entender que sí se puede dedicar la vida a la literatura y hacerlo de una manera pues muy digna. Con Fuentes incluso tuve correspondencia. Aquí tengo una de sus cartas Qué bien. escrita y firmada por él, que me mandó desde aquí, desde Coyoacán, a Cambridge, Massachusetts, donde yo vivía. Y bueno, para mí son tesoros estos recuerdos, no, pero me da mucho orgullo transmitir a mis estudiantes la riqueza intelectual de los grandes pensadores de nuestra patria. Qué tesoro, no solo la carta, todo el recuerdo, toda la experiencia. Araceli, y hablando de literatura, pues escribes también, narrativa, y al mismo tiempo te has dedicado al periodismo, que es un ritmo diferente. Platícanos cómo te ha ido como creativa, ensayista también. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Gracias. Sí, publiqué mi primera novela en el 98, hace ya 22 años, y ese libro me abrió varias puertas. Yo había obtenido el premio de periodismo Rosario Castellanos en el 1988. 10 años después publiqué mi primera novela, y ya son varios libros de biografía, cuento, novela. En biografía, uno de mis temas es Junípero Serra. Sí. Más allá de su condición de santo, así determinado por la Iglesia Católica, yo veo a Junípero Serra como un académico. Él fue un doctor en teología que dio clases en la Universidad Luliana de Palma de Mallorca. Él en ese momento hablaba catalán como su lengua nativa, aprendió el castellano, sabía mucho, por supuesto, de griego y de latín, y después, al llegar a la Nueva España, fue enviado a la Sierra Gorda para la dirección de las 5 misiones que hoy nos asombran y que son sitio Patrimonio de la Humanidad y por UNESCO. Allí en la Sierra Gorda él aprendió PAME y tradujo la doctrina y la liturgia al PAME, y también enseñó música y latín, el latín elemental, para poder realizar todos sus servicios religiosos
a los indígenas pames del norte del estado de Querétaro, de lo que hoy es el estado de Querétaro, que en ese tiempo todavía era una tierra, un bastión de gentilidad, que se le llamaba así, que se estaba incorporando al imperio español. Estamos hablando de 1700. En 1739 él llegó a... No, 1749 llegó a Veracruz, y a partir del abril de 1750 llegó a la Sierra Gorda. Entonces he seguido, digamos, el paso de Junípero Serra por diferentes partes, en particular California, donde tuve la oportunidad de vivir cuando era profesora de esta Universidad Westmont. Mi casa estaba a unas 2-3 cuadras de la misión de Junípero Serra en Santa Bárbara, y tuve la ocasión de participar en una de las reuniones de la causa de canonización de Junípero Serra con el presidente de la causa, el secretario de la causa y el abogado del diablo. Y estaba también presente José Niembro, que en ese momento, no sé, todavía era presidente de la Fundación Junípero Serra en Querétaro, y una historiadora de California. Éramos un grupo de 6 personas en una mesa muy antigua, que tenía las reliquias del santo sobre la mesa, parte de su osamenta, de lo que quedaba de sus vestigios mortales, ¿verdad? Al conocer las misiones de Junípero Serra en California, algunas de ellas las recorrí con la intención de generar más vínculos con las ciudades de la Sierra Gorda donde se encuentran sus misiones. Entonces, bueno, Junípero Serra ha sido uno de mis fuentes de inspiración, porque era un hombre inteligente, talentoso, amable, apasionado, que caminó miles de kilómetros a pesar de tener una llaga muy dolorosa en una de las piernas, porque cuando llegó a Veracruz el 6 de diciembre de 1749 estaban los carrozas para llevar a este grupo de frailes a la Ciudad de México, y él dijo: no, yo camino porque yo prometí a Nuestra Señora de Guadalupe ir caminando de Veracruz hasta el Tepeyac. Y se fue con un fraile andaluz, y al llegar a la zona donde hoy se conoce como Córdoba, la ciudad de Córdoba, era una zona de selva muy intrincada y muy caliente, y allí fue atacado por una como enjambre de mosquitos que le dejaron larvas dentro de la pierna y le causaron fiebre, y estuvo a punto de morir. De hecho, varias veces en la vida estuvo a punto de morir. Una de ellas fue cuando venía de las misiones de California, había tomado un barco en Loreto, Baja California, y de allí había pasado al puerto de San Blas, en lo que hoy se llama Nayarit. Araceli. Y al llegar a... Araceli, perdón, fíjate que aquí ya se desviven con las señas de que se nos acabe el tiempo, pero podremos hacer un programa especial sobre San Junípero. Invitamos a José Niembro y te invitamos a ti y hablamos de él, porque es muy importante la relación que hicieron esos misioneros con toda la cultura pame y cómo la respetaron, ¿no? Alguien habla de conquista, pero bueno, es un sincretismo ahí muy bonito. Y ya tampoco me da tiempo, ni Araceli lo iba a decir, pero yo lo voy a decir, aunque sea en un minuto y me maten aquí, que Araceli es una gran promotora del arte, de la cultura, y participa en todos los comités en donde no pagan. Ahí está Araceli, pues ayudándonos a todos. Muchas gracias. Es un gusto escucharte. Con todo gusto, con todo afecto, y mi reconocimiento para la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias a todos ustedes por admitirnos. Hasta la próxima, misma hora, mismo canal.